Su propio padre la vendió como mercancía a un guerrero apache salvaje para salvar sus tierras. Pero cuando ese hombre la tocó por primera vez, lo que sucedió después horrorizó a su familia y conmocionó a 2 mundos enteros. El sol de agosto caía implacable sobre la hacienda San Cristóbal, cuando Carmela cumplió 18 años. Pero en lugar de celebraciones, ese día trajo consigo el anuncio que cambiaría su destino para siempre. Don Bautista Herrera, un hombre de 55 años, cuyo rostro curtido hablaba de décadas luchando contra los apaches que atacaban constantemente sus tierras, había tomado la decisión más difícil de su vida. La hacienda se extendía por miles de hectáreas en territorio de Sonora, México, en el año 1876. Era una de las propiedades más prósperas de la región, con ganado que pastaba en praderas doradas y cultivos que alimentaban a 3 pueblos cercanos. Pero esa prosperidad tenía un precio: los constantes ataques de los guerreros apaches que reclamaban esas tierras como suyas desde tiempos ancestrales. Carmela era la única hija mujer de don Bautista, nacida después de 4 varones que ya habían demostrado su valor defendiendo la propiedad familiar. Pero ella, con su cabello castaño que brillaba como miel bajo el sol y sus ojos verdes como esmeraldas, había crecido protegida entre los muros de adobe de la casa principal, ajena a las realidades brutales que sus hermanos enfrentaban cada día en los campos. Una mujer hermosa pero inútil para los tiempos que vivimos, había murmurado don Bautista esa mañana, observando a su hija desde la ventana de su despacho, mientras ella alimentaba a las palomas en el patio central. Sus palabras eran duras, pero su corazón se quebró al pronunciarlas. Carmela había crecido dulce y obediente, con una sonrisa que podía iluminar los días más oscuros, pero en un mundo donde la supervivencia dependía de la fuerza y la astucia, su gentileza parecía más una debilidad que una virtud. El coronel Mendoza había llegado esa misma tarde con una propuesta que sonaba más a ultimátum que a negociación. Los ataques apaches se habían intensificado en los últimos meses, y el ejército mexicano no podía garantizar la protección de todas las haciendas de la región. Pero había una oportunidad de establecer una tregua temporal, un acuerdo que podría salvar vidas de ambos lados. «Don Bautista», había dicho el coronel mientras se servía un vaso de mezcal en el despacho donde se decidían los destinos, «tenemos un prisionero apache especial. No es un guerrero común. Es Tacoda, sobrino del jefe Mangas, uno de los líderes más respetados de su pueblo. Lo capturamos herido después del último ataque, pero en lugar de ejecutarlo, queremos usarlo para negociar». El plan era simple en su crueldad: entregar a Carmela al guerrero apache como muestra de respeto y confianza, sellando así una alianza que protegería la región de futuros ataques. Era una práctica antigua, usada por muchas culturas para unir territorios enemigos a través del matrimonio forzado. Pero para don Bautista significaba entregar a su única hija a un mundo que consideraba salvaje y peligroso. «Mi hija no es una mercancía para intercambiar», había rugido inicialmente, su puño golpeando la mesa de roble macizo que había pertenecido a su abuelo. Pero el coronel Mendoza conocía bien los puntos débiles de los hombres desesperados. «Sus otros 4 hijos están en edad de casarse y formar sus propias familias», había continuado con frialdad calculada. «Si los ataques continúan, no habrá hacienda que heredar, ni hijos vivos para perpetuar el apellido Herrera. Una hija sacrificada puede salvar a toda una generación». Las palabras habían calado hondo en el corazón del hacendado. Durante las siguientes horas, don Bautista se paseó por su despacho como un animal enjaulado, luchando entre el amor paternal y la responsabilidad de proteger a su familia completa. Había visto demasiadas haciendas convertidas en cenizas, demasiadas familias destruidas por la guerra que parecía no tener fin. Cuando finalmente llamó a Carmela a su presencia, el sol se ocultaba pintando el cielo de colores que parecían anticipar el drama que estaba por desarrollarse. La joven entró al despacho con la gracia natural que había heredado de su madre, doña Amparo, sin imaginar que en los próximos minutos su mundo se desmoronaría por completo. «Hija mía», comenzó don Bautista, evitando mirarla directamente a los ojos, «he tomado una decisión que salvará a esta familia y a todos los que dependen de nosotros. Mañana partirás hacia el territorio apache, donde vivirás como esposa de uno de sus guerreros». Las palabras cayeron sobre Carmela como un rayo que destroza un árbol en plena tormenta.
Durante varios segundos creyó haber escuchado mal. Su mente no podía procesar la magnitud de lo que su padre acababa de anunciar. ¿Padre?, murmuró con voz temblorosa. ¿Está hablando en serio? Completamente en serio, respondió él. Y por primera vez en su vida, Carmela vio lágrimas formándose en los ojos del hombre que siempre había considerado más fuerte que las montañas que rodeaban su hogar. Es la única manera de proteger todo lo que hemos construido. Tu sacrificio salvará las vidas de tus hermanos, de tu madre, de todos los trabajadores de esta hacienda. La palabra sacrificio resonó en el alma de Carmela como una campana fúnebre. En ese momento, comprendió que para su familia, ella nunca había sido realmente una hija querida, sino una pieza en el gran tablero de ajedrez que era la supervivencia en la frontera. Doña Amparo, que había estado escuchando desde el pasillo, entró corriendo con el rostro bañado en lágrimas. Su hija era el centro de su mundo, la luz que iluminaba sus días de madre en un lugar donde la alegría era un lujo que pocas veces se podían permitir. «Bautista, no puedes hacer esto», suplicó abrazando a Carmela como si pudiera protegerla de las decisiones del mundo masculino que la rodeaba. «Es nuestra niña, nuestra única hija mujer. Los apaches son salvajes, no sabemos qué le harán». Pero don Bautista había endurecido su corazón para tomar la decisión más difícil de su vida. «Ya está decidido, Amparo. El coronel partirá con ella al amanecer. Takoda la está esperando en el campamento militar, y desde allí la llevarán a territorio apache». Esa noche fue la más larga en la vida de Carmela. Permaneció despierta en su habitación, mirando las vigas de madera del techo que había contemplado desde niña, sabiendo que era la última vez que dormiría bajo el techo que la había protegido durante 18 años. Sus pertenencias más preciadas cabían en un pequeño baúl de cuero, la Biblia que le había regalado su abuela, algunas joyas de familia y el vestido blanco que su madre había bordado para el día de su boda, un día que ahora llegaría de la manera más inesperada. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol pintaron de oro las paredes de adobe de la hacienda, Carmela se despidió de la única vida que había conocido. Sus hermanos la abrazaron con torpeza masculina, sin saber qué palabras podrían aliviar el dolor de la separación. Su madre lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, susurrando oraciones en su oído y prometiéndole que siempre estaría en su corazón. El viaje hacia el campamento militar duró 2 días a través de paisajes que se volvían más áridos y salvajes con cada kilómetro recorrido. Carmela viajaba en silencio, observando cómo la civilización que conocía se desvanecía gradualmente, reemplazada por montañas rocosas y desiertos que parecían extenderse hasta el infinito. Cuando finalmente llegaron al campamento, el coronel Mendoza la condujo hacia una tienda donde la esperaba el hombre que cambiaría su destino para siempre. Takoda se encontraba de pie, con las manos atadas a la espalda, pero su presencia llenaba todo el espacio disponible. Era un hombre de 26 años, alto y fuerte, con piel bronceada por el sol del desierto y cabello negro que caía sobre sus hombros como una cascada de medianoche. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de quien ha visto tanto la gloria como la tragedia, y cuando posó su mirada en Carmela, ella sintió como si estuviera siendo evaluada por un juez que veía más allá de las apariencias superficiales. «¿Esta es la mujer que me envían?», preguntó en español claro pero con acento marcado, dirigiéndose al coronel. Su voz tenía un tono de incredulidad que hizo que las mejillas de Carmela se encendieran de humillación. «¿Creen que voy a aceptar a alguien que me entregan como si fuera un animal al que lanzan comida?». El coronel endureció su expresión. «No tienes opción, Apache. Esta mujer es parte del acuerdo. La tratarás con respeto o volverás a enfrentar el pelotón de fusilamiento». Carmela encontró su voz por primera vez desde que había llegado. «Yo tampoco pedí estar aquí», declaró con una dignidad que sorprendió a todos los presentes, incluso a ella misma. «Pero aquí estamos ambos, así que tendremos que encontrar la manera de sobrevivir a esto». Sus palabras fueron directas, sin autocompasión, y Takoda la miró con nueva atención. En sus ojos verdes vio algo que no esperaba. No era víctima llorosa, ni mujer quebrada por las circunstancias. Era alguien que, a pesar del miedo evidente, mantenía la cabeza alta y enfrentaba su destino con coraje. Después de que les quitaran las ataduras a Takoda y los dejaran solos en la tienda, se miraron durante largos minutos en silencio.
Dos extraños unidos por circunstancias que ninguno había elegido. Dos prisioneros de las decisiones de otros, pero con la posibilidad de escribir juntos una historia que nadie más podría anticipar. El viaje hacia el territorio apache duró 3 días, que se sintieron como una eternidad. Carmela cabalgaba en silencio sobre una yegua que le habían asignado, mientras Takoda montaba a su lado en un caballo pinto, que parecía ser una extensión de su propio ser. Él no había vuelto a dirigirle la palabra desde el campamento militar, pero ella podía sentir sus ojos observándola ocasionalmente, evaluando cada gesto, cada reacción ante el paisaje cada vez más salvaje que los rodeaba. El territorio apache era diferente a todo lo que Carmela había conocido. Las montañas se alzaban como gigantes de piedra roja hacia el cielo infinito, mientras que los valles se extendían cubiertos de cactus y arbustos que parecían susurrar secretos ancestrales con cada ráfaga de viento. Era una tierra que hablaba de libertad y resistencia, donde cada roca contaba historias de guerreros que habían luchado por preservar su forma de vida durante generaciones. Cuando finalmente llegaron al poblado apache, Carmela sintió como si hubiera entrado a un mundo completamente diferente. Las tiendas de piel curtida se extendían en un círculo perfecto alrededor de un espacio central donde ardía una fogata que parecía no extinguirse nunca. Niños de piel bronceada corrían entre las tiendas, deteniéndose para observar con curiosidad a la mujer de piel clara que había llegado con uno de sus guerreros. «Esta será tu casa», dijo Takoda finalmente, señalando hacia una tienda más pequeña ubicada en la periferia del círculo. Sus primeras palabras en 3 días sonaron ásperas, como si hablar le costara un esfuerzo físico. «Dormirás allí. Yo dormiré afuera hasta que decidamos qué hacer contigo». Las palabras no fueron crueles, pero tampoco amables. Era como si Takoda estuviera estableciendo las reglas básicas de una convivencia que ninguno de los dos había elegido. Carmela asintió en silencio, comprendiendo que tenía que demostrar su valor antes de ganarse cualquier tipo de respeto en este lugar. La tienda era simple pero funcional. Una cama hecha de pieles de búfalo, algunos recipientes de arcilla para agua y una pequeña área donde podía guardar sus escasas pertenencias. Era más espartana que la habitación más humilde de la hacienda, pero había algo en su simplicidad que la tranquilizó. No había lujos que mantener, no había apariencias que sostener, solo la necesidad básica de sobrevivir un día a la vez. Los primeros días fueron los más difíciles de su vida. Las mujeres apache la observaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Había llegado del mundo de sus enemigos, del pueblo que había matado a sus hermanos e hijos en incontables batallas. ¿Cómo podrían confiar en alguien cuyo padre probablemente había disparado contra guerreros apaches? Aisha, una mujer de mediana edad con cicatrices en las manos que hablaban de una vida de trabajo duro, fue la primera en acercarse. ¿Sabes hacer algo útil?, le preguntó directamente en español quebrado. ¿O solo sabes estar sentada como las mujeres de las haciendas? Carmela había crecido protegida, pero no inútil. Su madre le había enseñado a coser, cocinar y cuidar heridos cuando era necesario. «Sé trabajar con mis manos», respondió con honestidad, «pero necesito que me enseñen cómo hacerlo aquí». Esa respuesta simple cambió algo en la expresión de Aisha. No había arrogancia en las palabras de Carmela. No había pretensión de superioridad. Solo la honestidad de alguien dispuesta a aprender. Durante las siguientes semanas, Carmela se sumergió en el aprendizaje de una forma de vida completamente diferente. Aprendió a curtir pieles bajo la guía de mujeres que habían perfeccionado el arte durante décadas. Sus manos, antes suaves como pétalos, se llenaron de callos y pequeñas heridas, pero cada marca era una prueba de que estaba adaptándose a su nueva realidad. Aprendió a identificar las plantas comestibles del desierto, a encontrar agua en lugares donde parecía imposible, a preparar alimentos con ingredientes que nunca había visto en su vida. Cada día era una lección de supervivencia, pero también una lección de respeto hacia una cultura que había aprendido a vivir en armonía con la tierra más árida. Takoda la observaba desde la distancia, pero mantenía su palabra de dormir fuera de la tienda. Algunas noches, Carmela lo escuchaba moverse alrededor del fuego que encendía para proteger la entrada, y se preguntaba qué pensamientos ocupaban la mente de un hombre que había perdido su libertad al mismo tiempo que ella había perdido la suya. Una tarde,
Mientras Carmela ayudaba a reparar una tienda dañada por el viento, llegaron noticias que pusieron a todo el poblado en alerta. Un grupo de niños había salido a recoger frutos silvestres y no había regresado antes del anochecer. En territorio apache, la noche traía peligros que podían costar vidas, animales salvajes, terreno traicionero o peor aún, soldados mexicanos en patrulla. Formaremos grupos de búsqueda, anunció Naalnish, el jefe temporal del poblado en ausencia de Mangas. Takoda, tú conoces mejor que nadie los senderos del Cañón Norte. Carmela vio la tensión en el rostro de Takoda. Era su primera oportunidad de demostrar su lealtad al poblado después de su captura, pero también una oportunidad de escape si decidía no regresar. Todos los ojos estaban puestos en él, esperando ver si elegiría el honor o la libertad personal. «Iré», declaró Takoda sin vacilación. «Pero ella viene conmigo», añadió señalando a Carmela. Su declaración sorprendió a todos, especialmente a ella. «¿La mujer blanca?», preguntó Naalnish con escepticismo evidente. «¿Para qué? Tiene manos pequeñas y puede llegar a lugares donde nosotros no podemos», respondió Takoda. «Si los niños están heridos o atrapados, podría ser útil». Era la primera vez que Takoda hablaba de ella como algo más que una carga. Y Carmela sintió una mezcla extraña de orgullo y nerviosismo. Sabía que esta era su oportunidad de demostrar que podía ser más que una extraña tolerada en el poblado. La búsqueda los llevó a través de senderos rocosos que serpenteaban entre paredes de piedra roja que se alzaban como catedrales naturales hacia el cielo estrellado. Takoda se movía con la gracia silenciosa de alguien que había nacido para vivir en armonía con la tierra, mientras que Carmela luchaba por mantener el ritmo sin hacer ruido que pudiera alertar a cualquier peligro. «¿Por qué me trajiste realmente?», le preguntó finalmente cuando se detuvieron para beber agua de un manantial escondido entre las rocas. Takoda la estudió durante un largo momento antes de responder. «Porque necesitabas demostrar tu valor tanto como yo necesitaba demostrar el mío», dijo con honestidad brutal. «Si regresamos sin los niños, ambos seremos vistos como fallos. Si los encontramos, ambos habremos ganado nuestro lugar». Sus palabras revelaron una comprensión profunda de la dinámica social que ambos enfrentaban. No eran solo un guerrero capturado y una mujer entregada. Eran dos forasteros que necesitaban demostrar que merecían pertenecer a esta comunidad. Fue Carmela quien escuchó primero los llantos débiles que venían de una grieta profunda en la pared del cañón. Su oído, entrenado para escuchar los sonidos sutiles de la vida doméstica, captó lo que Takoda había pasado por alto. «Allí», susurró, señalando hacia la hendidura que parecía tragarse la luz de la luna. Takoda se asomó a la grieta y confirmó sus sospechas. 3 niños estaban atrapados en una cavidad natural, asustados pero aparentemente ilesos. El problema era que la abertura era demasiado estrecha para que un guerrero adulto pudiera descender sin quedarse atascado. «Puedo bajar», ofreció Carmela sin vacilación, evaluando la abertura con ojos que habían aprendido a calcular espacios durante sus semanas trabajando con las mujeres del poblado. «Es peligroso», murmuró Takoda, pero ella ya estaba estudiando la mejor manera de descender. «Todo en esta vida es peligroso», respondió con una sonrisa que sorprendió al guerrero. «Al menos esta vez puedo elegir mi propio riesgo». Con una cuerda hecha de fibras vegetales atada alrededor de su cintura, Carmela descendió lentamente hacia la cavidad donde esperaban los niños aterrorizados. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Por primera vez desde que había llegado al territorio apache, se sentía verdaderamente útil. Los niños se aferraron a ella como si fuera un ángel enviado para rescatarlos, y uno por uno, logró asegurarlos con la cuerda para que Takoda los izara hasta la superficie. Cuando finalmente ella misma fue izada, encontró al guerrero observándola con una expresión que no había visto antes en sus ojos. «Tienes el corazón de una guerrera», murmuró mientras la ayudaba a ponerse de pie sobre terreno firme. Era el primer cumplido que recibía desde su llegada, y sintió que algo se encendía en su pecho. No era solo gratitud o alivio, era el reconocimiento de haber encontrado una parte de sí misma que nunca había conocido. El regreso al poblado fue triunfal. Los padres de los niños rescatados recibieron a Carmela no como una extraña, sino como alguien que había arriesgado su propia seguridad por el bienestar de sus hijos. Las mujeres que antes la observaban con desconfianza, ahora la miraban con respeto genuino. Esa noche, por primera vez desde su llegada,
Takoda se acercó a la fogata donde Carmela se sentaba sola después de la celebración. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó, una cortesía que no había mostrado antes. Es tu poblado, respondió ella. Yo soy la invitada no deseada. Ya no, dijo él, sentándose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que pudieran hablar en voz baja. Hoy demostraste que tu presencia aquí puede ser una bendición, no una maldición. Por primera vez desde que se habían conocido, hablaron realmente. Takoda le contó sobre su captura, sobre cómo había luchado hasta quedar inconsciente defendiendo a un grupo de ancianos durante un ataque del ejército mexicano. Carmela le habló de su vida en la hacienda, de cómo había crecido sintiéndose útil solo en las tareas domésticas, sin imaginar que tenía la fuerza interior para enfrentar desafíos reales. ¿Extrañas tu vida anterior?, preguntó él cuando el fuego se había reducido a brasas que brillaban como estrellas caídas. Carmela contempló la pregunta durante un largo momento. Extraño la seguridad, admitió. Extraño saber qué esperar cada día, pero no extraño sentirme inútil. Aquí, cada día que sobrevivo, es una victoria que gané por mí misma. Takoda asintió con comprensión. Yo extraño la libertad de cabalgar sin límites, pero no extraño la soledad de no tener un lugar donde pertenecer verdaderamente. Sus palabras revelaron una vulnerabilidad que Carmela no había esperado. Este guerrero, que parecía tan fuerte y autosuficiente, también era un hombre que buscaba su lugar en el mundo. Cuando se despidieron esa noche, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. Ya no eran solo dos prisioneros tolerándose mutuamente. Eran dos personas que habían comenzado a verse como seres humanos completos, con historias, miedos y fortalezas que merecían respeto. Los días que siguieron al rescate transformaron completamente la vida de Carmela en el poblado apache. Las mujeres que antes la miraban con desconfianza, ahora la buscaban para pedirle ayuda con tareas que requerían manos delicadas o una perspectiva diferente. Los niños corrían hacia ella cuando la veían, recordando cómo había arriesgado su seguridad para salvarlos de la oscuridad de la caverna. Pero fue Pequeño Lobo, el niño de 6 años, al que había rescatado primero, quien se convirtió en su sombra constante. Sus padres habían muerto en un ataque del ejército mexicano meses atrás, y desde entonces vivía bajo la protección de la tribu, pero sin el calor específico de una familia propia. Algo en la gentileza de Carmela había tocado su corazón herido, y ella había respondido a esa necesidad con un instinto maternal que no sabía que poseía. Carmela le había dicho una mañana mientras lo ayudaba a trenzar cuerdas para las redes de pesca. ¿Te quedarás para siempre con nosotros? La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Se quedaría para siempre? No había pensado en términos de para siempre desde su llegada. Había estado tan enfocada en sobrevivir un día a la vez que no se había permitido imaginar un futuro real en este lugar. No lo sé, pequeño, respondió honestamente, acariciando el cabello negro del niño. ¿Te gustaría que me quedara? Sí, respondió él sin vacilación. Takoda también quiere que te quedes. Lo veo en sus ojos cuando te mira. Las palabras del niño la hicieron sonreír. Los niños tenían una manera de ver verdades que los adultos se esforzaban por ocultar. Era cierto que algo había cambiado en la forma en que Takoda la observaba. Ya no era la evaluación fría de un guerrero midiendo una amenaza potencial. Ahora había curiosidad, respeto, y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Esa misma tarde, mientras Carmela ayudaba a Aisha a preparar medicinas con hierbas del desierto, llegó corriendo un joven guerrero con noticias alarmantes. Una familia de colonos mexicanos había acampado cerca del manantial sagrado, el lugar donde los apaches realizaban ceremonias ancestrales y donde no se permitía la presencia de extraños. «Están enfermos», informó el joven, jadeando por la carrera. «Una mujer, su esposo y 2 niños pequeños. Parecen tener la fiebre que mata, pero están demasiado débiles para moverse». Nalnish convocó inmediatamente a un consejo de guerra. La presencia de mexicanos en territorio sagrado era una violación que normalmente se castigaba con la muerte. Pero atacar a una familia enferma podría traer la venganza del ejército y poner en peligro a todo el poblado. «Debemos expulsarlos antes de que contaminen el agua sagrada», declaró uno de los guerreros más jóvenes, cuyo padre había muerto en manos de soldados mexicanos.
Si están tan enfermos como dice Halcón Veloz, morirán en el camino, replicó otro. Sus muertes en territorio sagrado contaminarían la tierra peor que su presencia viva. Takoda había permanecido en silencio durante el debate, pero cuando todas las voces se acallaron, se puso de pie. «Conozco esa enfermedad», dijo con voz grave. «Mi hermana menor murió de eso hace 3 inviernos. Si realmente es la fiebre que mata, pronto estarán demasiado débiles para ser una amenaza, pero también demasiado débiles para alejarse». Fue entonces cuando Carmela, que había estado escuchando desde el borde del círculo donde se permitía a las mujeres observar pero no participar, hizo algo que sorprendió a todos. Se adelantó y habló directamente al consejo. «Yo puedo ayudarlos», declaró con voz firme que resonó en el silencio expectante. «En la hacienda de mi padre, vi esta enfermedad varias veces. Sé cómo preparar las medicinas que pueden salvarlos. Si les devolvemos la salud, podrán irse por su propia voluntad sin contaminar la tierra sagrada». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre las tiendas. Una mujer mexicana ofreciéndose a salvar a otros mexicanos podría ser visto como traición a su nueva tribu, pero también podría ser la solución perfecta a un problema que amenazaba con traer consecuencias violentas. «¿Y si intentan hacerte daño?», preguntó Naalnish, estudiando el rostro determinado de Carmela. «Si te reconocen como la hija de un hacendado y tratan de llevarte con ellos por la fuerza, entonces habrán demostrado que no merecían mi ayuda», respondió ella con calma. «Pero si realmente están muriendo, no tendrán fuerza para nada excepto agradecer cualquier alivio que puedan recibir». Takoda se puso de pie lentamente. «Yo la acompañaré», anunció. Y su declaración añadió una nueva dimensión al debate. «Si algo sale mal, estaré allí para protegerla. Si la medicina funciona, yo seré testigo de que ella eligió salvar vidas mexicanas para proteger la tierra apache». 2 horas después, Carmela y Takoda cabalgaban hacia el manantial sagrado cargando alforjas llenas de hierbas medicinales que ella había preparado bajo la guía de Aisha. El trayecto se realizó en silencio, pero era un silencio diferente a los de las primeras semanas. Ya no era la tensión de 2 extraños forzados a tolerarse. Era la concentración compartida de 2 personas unidas por un propósito común. Cuando llegaron al manantial, encontraron exactamente lo que el joven guerrero había descrito. Una familia de colonos había establecido un campamento improvisado cerca del agua cristalina, pero era evidente que no habían elegido ese lugar por irrespeto, sino por desesperación. El hombre yacía inconsciente bajo una manta andrajosa, mientras que la mujer, a pesar de su propia fiebre, trataba de dar agua a 2 niños que temblaban incontrolablemente. «¿Quién anda ahí?», gritó la mujer con voz ronca, cuando vio acercarse a los jinetes. Su mano se movió instintivamente hacia un rifle viejo que descansaba junto a ella, pero estaba demasiado débil para levantarlo. «Venimos a ayudar», respondió Carmela en español, desmontando lentamente para no asustar más a la familia enferma. «Soy curandera. Puedo preparar medicina para la fiebre». La mujer la estudió con ojos vidriosos por la enfermedad. «¿Eres mexicana?», preguntó con incredulidad. «¿Qué haces con un apache?». «Es una historia larga», respondió Carmela, acercándose con gestos suaves y no amenazantes. «Lo importante ahora es que sus hijos necesitan medicina, y yo sé cómo prepararla». Durante las siguientes horas, Carmela trabajó incansablemente preparando infusiones de corteza de sauce para bajar la fiebre, cataplasmas de hierbas antisépticas para las heridas infectadas, y un caldo nutritivo hecho con raíces que fortalecería sus cuerpos debilitados. Takoda la ayudaba sin comentarios, sosteniendo recipientes, alimentando el fuego y vigilando el perímetro para asegurar que no hubiera peligros adicionales. «¿Por qué nos ayudas?», murmuró la mujer cuando ya había recuperado suficiente fuerza para sentarse. «Somos extraños para ti, y tú, compañero, es apache. Deberían querernos muertos». Carmela detuvo su trabajo de moler hierbas y miró directamente a los ojos de la mujer. «Porque hay momentos en la vida cuando tenemos que elegir entre el odio y la compasión», respondió con sencillez profunda. «Yo elijo la compasión». Takoda, que había estado escuchando en silencio, sintió algo moverse profundamente en su pecho. En esas palabras, reconoció el corazón de la mujer que había comenzado a admirar. Alguien capaz de trascender las divisiones artificiales entre pueblos
para ver simplemente el sufrimiento humano que necesitaba alivio. Al anochecer del segundo día, la familia había recuperado suficiente fuerza para viajar. El hombre pudo ponerse de pie sin ayuda. Los niños corrían alrededor del campamento y la mujer había recuperado el color en sus mejillas. Antes de partir, se acercaron a Carmela con lágrimas en los ojos. «No tenemos nada valioso que ofrecerte», dijo el hombre con voz quebrada por la emoción. «Pero nunca olvidaremos que una mujer de gran corazón nos salvó la vida cuando estábamos perdidos». «Su recuperación es todo el pago que necesito», respondió Carmela. «Viajen con seguridad y manténganse alejados de territorios que no les pertenecen». Cuando la familia desapareció en el horizonte, Carmela y Takoda se quedaron solos junto al manantial sagrado. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo púrpura del atardecer, y el agua cristalina reflejaba la luz plateada de la luna creciente. «¿Por qué lo hiciste realmente?», preguntó Takoda sentándose junto a ella en una roca lisa que se alzaba junto al agua. No era solo compasión, había algo más. Carmela contempló las estrellas durante un largo momento antes de responder. «Porque quería demostrar que puedo elegir proteger este lugar tanto como cualquier guerrero nato aquí», admitió. Salvar a esa familia y hacer que se fueran por voluntad propia protegió la santidad de este manantial mejor que matarlos habría hecho. Takoda asintió lentamente. «Entiendes más sobre ser apache de lo que muchos que nacieron aquí entienden», murmuró. «Ser guerrero no siempre significa luchar. A veces significa encontrar caminos que eviten batallas innecesarias». Sus palabras crearon un silencio cómodo entre ellos. El tipo de silencio que solo puede existir entre personas que se entienden profundamente. Fue Takoda quien finalmente rompió esa quietud hablando de algo que había mantenido guardado desde su captura. «Mi nombre real no es Takoda», confesó. Su voz apenas un susurro en la noche. «Es Itzel, que significa estrella de la noche en la lengua de mi abuela. Takoda es el nombre que uso con los mexicanos porque es más fácil para ellos pronunciarlo. Pero tú mereces conocer mi nombre verdadero». Carmela sintió que le habían dado un regalo precioso. En las culturas indígenas, compartir el nombre real era un acto de confianza profunda, una invitación a conocer el alma verdadera de una persona. «Itzel», repitió suavemente, probando la sonoridad de las sílabas en su lengua. «Es hermoso. Significa que cada noche, cuando miro las estrellas, podré pensar en tu nombre verdadero». Él se volvió hacia ella, y por primera vez desde que se conocieron, Carmela vio algo en sus ojos que la hizo temblar internamente. No era solo respeto o amistad. Era el brillo de un hombre que comenzaba a ver a una mujer no como una carga impuesta, sino como una compañera elegida por el corazón. «Carmela», murmuró su nombre como si fuera una oración. «¿Sabes lo que significa tu nombre?». «Mi madre me dijo que significa jardín de Dios», respondió, sorprendida por la pregunta. «Entonces tu nombre también es perfecto», sonrió él. Una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Porque has convertido este lugar árido en un jardín donde pueden crecer cosas hermosas». Cuando regresaron al poblado esa noche, algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran Takoda y Carmela, el guerrero capturado y la mujer entregada. Eran Itzel y Carmela, dos personas que habían comenzado a reconocerse como almas gemelas en un mundo que había tratado de separarlas. Esa noche, por primera vez desde su llegada, Itzel no durmió fuera de la tienda. Con una timidez que contrastaba con su reputación de guerrero feroz, le pidió permiso para dormir del otro lado de la fogata central, dentro del espacio que ella había comenzado a considerar como hogar. «¿Estás seguro?», preguntó ella, comprendiendo la importancia de ese paso en su relación. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él con una honestidad que hizo que el corazón de Carmela se acelerara. Mientras se acomodaban en lados opuestos del fuego, ambos sabían que habían cruzado una línea invisible, pero crucial. Ya no estaban simplemente sobreviviendo juntos, estaban comenzando a construir algo que podría llamarse amor verdadero. 3 meses habían pasado desde la noche junto al manantial sagrado, y la vida de Carmela en territorio apache había encontrado un ritmo que jamás había experimentado antes. Su relación con Itzel había florecido como un jardín en el desierto. Dormían en la misma tienda, pero en lechos separados,
respetando las tradiciones, pero entre ellos había crecido una conexión que trascendía lo físico. Pronto llegará la temporada de las ceremonias, le había dicho Itzel una mañana. Es cuando nuestro pueblo celebra las uniones sagradas. Nalnish me ha preguntado si deseo solicitar permiso para... Su voz se desvaneció, pero sus ojos completaron la pregunta. ¿Me estás preguntando si quiero ser tu esposa según las tradiciones de tu pueblo?, murmuró Carmela, apenas capaz de creer esas palabras. Te estoy preguntando si quieres construir conmigo una vida que sea nuestra elección, no la imposición de otros, respondió él tomando sus manos. Te estoy preguntando si quieres que seamos nosotros quienes decidamos nuestro destino. Sí, susurró ella. Sí, quiero elegir una vida contigo. Pero el destino tenía otros planes. Esa misma tarde, Pequeño Lobo llegó corriendo con terror en los ojos. ¡Carmela! ¡Soldados mexicanos!, gritó señalando hacia el horizonte, donde una nube de polvo se acercaba. ¡Muchos soldados con banderas! Cuando los jinetes aparecieron, lo que Carmela vio la golpeó como un rayo. Al frente cabalgaba su hermano Evaristo, vestido con uniforme de capitán. A su lado venía don Bautista, su padre. 30 soldados formaban una presencia intimidante detrás de ellos. «¡Carmela!», gritó don Bautista cuando la vio. «¡Hija mía! Hemos venido a llevarte a casa». Casa. Esa palabra que una vez había significado seguridad, ahora sonaba como una prisión. Itzel apareció inmediatamente a su lado. «No tienes que ir con ellos», murmuró. «Eres libre de elegir tu propio camino». Don Bautista se acercó con pasos decididos. Los meses habían transformado a Carmela completamente. Su piel estaba bronceada, su cuerpo fuerte, y sus ojos brillaban con confianza. «Mira lo que te has convertido», murmuró. Vestida como una salvaje, viviendo en condiciones primitivas, olvidando todo lo que te enseñamos. «Me he convertido en alguien útil», respondió Carmela con calma serena. «Me he convertido en alguien que puede salvar vidas y elegir su propio destino». «¿No es eso lo que querías?», Evaristo se adelantó. «Has estado demasiado tiempo entre estos salvajes. Ya no piensas con claridad. Es hora de regresar a la civilización». «¿Civilización?», preguntó Carmela con desafío. «¿Un lugar donde fui considerada inútil toda mi vida? Aquí he encontrado una civilización que valora mi corazón, no solo mi apellido». Don Bautista intercambió una mirada con Evaristo. Habían esperado encontrar una hija quebrada, no una mujer que defendía su nueva vida con pasión. «Hemos venido a ofrecerte redención», anunció don Bautista. «El hijo de don Aurelio Mendoza quiere casarse contigo. Es un hombre respetable dispuesto a pasar por alto tu experiencia con los apaches». «No necesito la redención de nadie», declaró Carmela. «Y no necesito un hombre que me tolere como favor. He encontrado un hombre que me ama por quien soy realmente». Don Bautista notó entonces a Itzel, quien había permanecido silencioso pero alerta. «¿Este es el apache que te ha llenado la cabeza de ideas románticas?», preguntó con desprecio. «¿Crees que puedes tener una vida real con un prisionero de guerra?». Itzel se adelantó con dignidad natural. «Don Bautista», dijo con español perfecto, «mi nombre es Itzel, y no soy prisionero de nadie. Su hija eligió quedarse por voluntad propia, y yo elegí amarla por voluntad propia. Si decide irse, la dejaré ir con mi bendición. Si decide quedarse, la protegeré con mi vida». Sus palabras fueron pronunciadas con tal dignidad que incluso Evaristo parecía impresionado. «Carmela», intervino don Bautista con diferente enfoque, «piensa en tu madre. Doña Amparo llora todas las noches desde que te fuiste. Piensa en el dolor que le causas». La mención de su madre golpeó a Carmela profundamente. «¿Cómo está madre realmente?». «Enferma de tristeza», respondió Evaristo. «Los doctores dicen que su corazón se debilita por el dolor de perderte. Podría no sobrevivir si no regresa su única hija». Las palabras fueron dagas en el alma de Carmela. A pesar de todo, doña Amparo había sido quien mostró amor incondicional. Itzel, viendo el dolor de su amada, tomó una decisión que demostraría la profundidad de su amor. «Carmela», dijo suavemente, «si necesitas ir a ver a tu madre, yo te esperaré, sin importar cuánto tiempo tome». Sus palabras finalmente rompieron las defensas de Carmela. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras luchaba con la decisión más difícil de su vida. «Necesito tiempo para pensar», murmuró. «No puedo decidir ahora, así de repente».
Naalnish se adelantó. «Los invitamos a pasar la noche en nuestro poblado», anunció. «Pueden ver cómo vive su hija aquí. Por la mañana, ella decidirá con mente clara». Esa noche fue tensa. Carmela se sentó entre dos mundos, su familia en un lado, Itzel y Pequeño Lobo en el otro. Durante la cena vio cómo su padre y hermano observaban cada aspecto de la vida apache buscando confirmar prejuicios. Pero también vieron momentos inesperados. Cómo Pequeño Lobo se acurrucaba contra Carmela con confianza absoluta. Cómo las mujeres la trataban como hermana querida. Cómo Itzel la observaba con amor evidente. «Ese niño es...», comenzó don Bautista. «Es mi hijo adoptivo», respondió Carmela con orgullo. «Sus padres murieron, y yo elegí cuidarlo. Él eligió amarme como madre». Don Bautista estudió la interacción. Era evidente el vínculo genuino entre ellos, algo que él había fallado en crear con su propia hija. Cuando la noche se profundizó, Carmela se encontró sola con su decisión. Itzel se acercó a donde contemplaba las estrellas. «¿Qué vas a decidir?», preguntó suavemente. «No lo sé», admitió con honestidad dolorosa. «Amo la vida que hemos construido aquí. Te amo, amo a Pequeño Lobo, amo quien me he convertido. Pero también amo a mi madre, y la idea de que esté muriendo por mi culpa me destruye». Itzel tomó sus manos. «Entonces ve con ellos», dijo con generosidad que partió su corazón. «Ve a cuidar de tu madre. Yo te esperaré aquí hasta que puedas regresar. ¿Y si no puedo regresar? ¿Y si me obligan a quedarme? Entonces habré tenido la bendición de amarte durante estos meses perfectos», la interrumpió con sonrisa triste. «Y eso será más amor verdadero del que muchos experimentan en toda una vida». Sus palabras fueron la gota final. Carmela se arrojó a sus brazos, sollozando mientras luchaba con una decisión imposible. Al amanecer, cuando don Bautista preparaba la partida, Carmela emergió con determinación. «Iré con ustedes», anunció, «pero solo para ver a mi madre. No acepto propuestas de matrimonio y regresaré tan pronto como sepa que está bien». Don Bautista protestó, pero Carmela mantuvo firmes sus condiciones. «Es mi decisión final. O aceptan mis términos o me quedo aquí para siempre». Una hora después, mientras se alejaba del poblado montada junto a los soldados, Carmela miró hacia atrás para ver a Itzel y Pequeño Lobo, observando su partida con corazones rotos, pero entendimiento completo. No sabía que sería la última vez que los vería en muchos meses, ni que hacer lo correcto por su madre la llevaría a enfrentar la prueba más difícil de su vida. El regreso a la hacienda San Cristóbal fue como volver a una vida que ya no le pertenecía. Carmela encontró a su madre, doña Amparo, en estado deplorable, pálida, delgada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir y días sin esperanza. Pero cuando vio a su hija entrar por la puerta principal, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto un milagro. «Hija mía», lloró abrazándola con fuerza desesperada. «Pensé que nunca volvería a verte. Pensé que habías muerto en esa tierra salvaje». Durante las siguientes semanas, Carmela se dedicó completamente a cuidar de su madre. Le preparaba comidas nutritivas, la acompañaba en largas caminatas por el jardín y pasaba horas contándole historias cuidadosamente editadas de su vida entre los apaches. Gradualmente, doña Amparo comenzó a recuperar color en sus mejillas y luz en sus ojos, pero conforme su madre mejoraba, la presión familiar aumentaba. Don Bautista traía constantemente a Aurelio Mendoza Jr. a cenar, un hombre de 30 años cuyo principal atractivo parecía ser su disposición a perdonar el pasado de Carmela. Cada conversación se sentía como una negociación en la cual ella era el producto a venderse. «Carmela», le dijo Aurelio una tarde mientras paseaban por el jardín bajo la vigilante mirada de don Bautista. «Entiendo que has pasado por experiencias difíciles, pero estoy dispuesto a ofrecerte una nueva oportunidad de ser una esposa respetable. Podríamos tener una buena vida juntos». Sus palabras, aunque bien intencionadas, sonaban huecas comparadas con las declaraciones apasionadas de Itzel. «Señor Mendoza», respondió con cortesía fría, «aprecio su oferta, pero mi corazón pertenece a otra persona». «¿Te refieres al salvaje apache?», preguntó con desdén Barley oculto. «Carmela, eso no fue amor real. Fue supervivencia en circunstancias extremas. Aquí puedes tener amor verdadero, civilizado». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso.
Usted no conoce nada sobre amor verdadero, replicó con firmeza que sorprendió al pretendiente. El amor verdadero no juzga el pasado, no negocia condiciones, y definitivamente no se ofrece como perdón por ser quien soy. Esa noche, don Bautista entró a su habitación con expresión sombría. Carmela, tu comportamiento está siendo inaceptable. Aurelio es un buen hombre de familia respetable. No puedes seguir aferrándote a fantasías sobre una vida con salvajes. No son fantasías, padre, respondió ella, irguiéndose con la dignidad que había aprendido en territorio apache. Es la vida más real que he vivido jamás. Y si me obligas a casarme con alguien que no amo, estarás matando a la hija que tanto trabajo te costó recuperar. La tensión llegó a su punto máximo cuando don Bautista anunció que había fijado la fecha de boda para la siguiente semana, con o sin el consentimiento de Carmela. Es por tu propio bien, declaró. Con el tiempo aprenderás a agradecer esta decisión. Pero doña Amparo, quien había estado escuchando las discusiones diarias con creciente inquietud, finalmente intervino. Una noche, entró silenciosamente a la habitación de su hija y se sentó en el borde de la cama. «Hija mía», comenzó con voz suave, «he estado observándote desde que regresaste. Hay una luz en tus ojos cuando hablas de tu vida con los apaches que nunca vi durante todos los años que viviste aquí. Hay una fuerza en tu voz, una seguridad en tus movimientos que me dice que encontraste algo real allá». Carmela sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Madre, encontré amor verdadero, encontré un propósito, encontré una versión de mí misma que vale la pena amar». Doña Amparo tomó las manos de su hija entre las suyas. «Entonces ve», susurró, «ve a buscar tu felicidad antes de que sea demasiado tarde. Yo estaré bien. Saber que eres feliz me dará más salud que tenerte aquí infeliz para siempre». Al amanecer siguiente, antes de que el resto de la casa despertara, Carmela partió montada en su yegua favorita, llevando solo lo esencial, y una carta de despedida para su familia. Su madre la había ayudado a escapar, dándole dinero y provisiones para el viaje. El camino de regreso al territorio apache le tomó 4 días de cabalgata intensa, durante los cuales su corazón latía con una mezcla de jimena y terror. ¿Y si Itzel había decidido que había esperado suficiente? ¿Y si había encontrado a otra mujer? ¿Y si el poblado ya no la quería de vuelta? Cuando finalmente divisó las tiendas familiares en el horizonte, su corazón casi se detuvo. El poblado estaba allí, pero parecía diferente. Más pequeño, menos tiendas. Cuando se acercó más, se dio cuenta de por qué. Muchas familias se habían ido, probablemente en busca de territorios más seguros. Desmontó con piernas temblorosas y caminó hacia el centro del poblado. Las pocas personas que vio la reconocieron inmediatamente, pero sus expresiones eran cautelosas. Finalmente, Aisha se acercó. «Carmela», dijo con sorpresa evidente, «¿has regresado para quedarte o solo de visita?» «He regresado para quedarme», respondió con voz firme. «¿Dónde está Itzel? ¿Dónde está Pequeño Lobo?» Aisha señaló hacia una tienda solitaria en el borde del círculo. «Itzel está allí. Pero debes saber, han sido meses muy difíciles para él. Muchos pensaron que nunca regresarías, pero él insistió en esperarte. Pequeño Lobo también te esperó, pero hace 2 semanas se enfermó gravemente. Itzel no se ha separado de su lado». El corazón de Carmela se aceleró mientras corría hacia la tienda. Cuando levantó la entrada de cuero, encontró una escena que la destrozó. Itzel estaba sentado junto a un pequeño lecho donde yacía Pequeño Lobo, pálido y respirando con dificultad. El guerrero se veía demacrado, como si no hubiera comido o dormido adecuadamente en semanas. «¿Itzel?», murmuró suavemente. Él se volvió lentamente, como si no pudiera creer lo que veía. Cuando sus ojos se encontraron, vio lágrimas formándose en esos ojos oscuros que tanto amaba. «Carmela», susurró su nombre como una oración. «¿Realmente estás aquí?» «Estoy aquí para quedarme», respondió, corriendo hacia él. «Estoy aquí para siempre». Se abrazaron con una desesperación que habló de todos los meses de separación, de todas las noches que habían soñado con este momento. Pero su reunión fue interrumpida por una tos débil desde el lecho. «¿Carmela?», murmuró Pequeño Lobo con voz barely audible. «¿Mi madre regresó?». Carmela se arrodilló junto al niño, tomando su pequeña mano en la suya. «Sí, mi pequeño guerrero. Tu madre regresó, y nunca más se irá». Durante los siguientes días,
Carmela se dedicó completamente a cuidar de Pequeño Lobo, usando todas las técnicas de curación que había aprendido tanto de su abuela como de las mujeres apache. Gradualmente, el niño comenzó a mejorar, y con su recuperación, todo el poblado pareció volver a la vida. Una noche, mientras Pequeño Lobo dormía tranquilamente por primera vez en semanas, Itzel llevó a Carmela al manantial sagrado donde habían compartido su primer momento de intimidad real. «Pensé que te había perdido para siempre», confesó bajo las estrellas que brillaban como diamantes. «Cada día que pasaba sin noticias tuyas, era como morir un poco más». «Nunca me perdiste», respondió ella, tomando su rostro entre sus manos. «Mi corazón nunca se fue de aquí. Tuve que asegurarme de que mi madre estuviera bien, pero siempre supe que regresaría a ti». Itzel sacó algo de entre sus ropas, un collar hecho con cuentas de turquesa y plata que había estado trabajando durante todos los meses de su ausencia. «Esto es para nuestra ceremonia de matrimonio», dijo con voz temblorosa de emoción. «Si todavía quieres casarte conmigo según nuestras tradiciones». «Quiero casarme contigo según todas las tradiciones», respondió ella con lágrimas de felicidad. Apache, mexicana y cualquier otra que nos una más fuertemente. La ceremonia se realizó una semana después, cuando la luna llena iluminó el círculo sagrado donde toda la tribu se reunió para bendecir su unión. Carmela vestía un hermoso vestido de ante decorado con cuentas, mientras que Itzel llevaba sus mejores galas de guerra. Pequeño Lobo, completamente recuperado, fungió como portador de los anillos hechos de plata pura. Naalnish ofició la ceremonia, hablando sobre cómo el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles, cómo dos corazones destinados a estar juntos siempre encontrarán el camino de regreso el uno al otro. 5 años después, Carmela e Itzel habían construido una próspera comunidad que servía como puente entre dos mundos. Su hogar se había convertido en un lugar donde familias mexicanas y apaches vivían en armonía, donde los niños jugaban juntos sin importar el color de su piel, y donde el amor había demostrado ser más fuerte que cualquier prejuicio. Carmela, ahora madre de 3 hijos propios además de Pequeño Lobo, se había convertido en una curandera reconocida en toda la región. Su historia se contaba alrededor de fogatas como ejemplo de cómo el amor verdadero puede transformar destinos y sanar heridas ancestrales. Una tarde, mientras observaba a sus hijos jugar en el jardín que había plantado junto a su hogar, Itzel se acercó y la abrazó por detrás. «¿Alguna vez extrañas tu vida anterior?», le preguntó como había hecho tantas veces a lo largo de los años. «¿Cómo puedo extrañar una vida donde nunca fui realmente feliz?», respondió recostándose contra su pecho fuerte. «Aquí tengo todo lo que siempre soñé sin saber que lo estaba soñando. Un esposo que me ama completamente, hijos que son mi alegría, y un propósito que llena mi alma». Mientras el sol se ponía pintando el cielo de oro y carmesí, Carmela supo que había elegido correctamente. El amor verdadero había triunfado sobre todos los obstáculos, y su historia se había convertido en leyenda de esperanza para todas las mujeres que creían que su felicidad dependía de las decisiones de otros. Había aprendido que el amor verdadero no solo cambia vidas, crea mundos completamente nuevos donde todo es posible.